Sí. Ya, bueno, todo bien, todo tranquilo. Vamos entonces sacando nuestros apuntes de historia para poder comenzar la clase. Comencemos entonces analizando lo que estuvimos observando la clase anterior referente al trabajo, porque lo vamos a puntualizar directamente con el tema del paleolítico, que es lo que nos faltaría dentro de esta clase. Vamos entonces haciendo recordar un nuevo análisis, un reconstruir el tema de la clase anterior. A ver, vamos indistintamente. ¿Qué estuvimos observando? Ayúdeme, Mercedes. ¿Qué tiene? Saque sus apuntes, simplemente lea qué tema estuvimos abordando, hasta dónde llegamos, sin ningún miedo ni nada por el estilo. A ver, ¿qué recuerdan? ¿O qué se acuerdan? ¿Qué vimos la clase anterior? ¿Quién le ayuda? Anthony. Hablamos sobre lo que era trabajo. Sobre los derechos ciudadanos. A ver, primero puntualicemos. Clase de historia. Ya. Punto, clase anterior, trabajo. Trabajo, perdón. ¿Con qué? ¿Con qué lo relacionamos al trabajo? Mayuri. Ya. ¿Qué más? ¿Con qué más lo relacionamos? Esclavitud. Esclavitud. ¿Cuándo hablamos de la esclavitud? Es algo que realiza el ser humano desde hace Algo que la antigüedad realiza para satisfacer necesidades. para satisfacer necesidades. Bien, es algo que realiza el ser humano para satisfacer diferentes tipos de necesidades. Con eso nos queda claro. Tiene que ver no solo con el trabajo individual, sino con la sociedad. Lo que ustedes refieren, y ya relacionando con las demás materias, en lo referente también a la consideración de lo que se habló de la esclavitud, por ejemplo, que es un tema que estuvimos nosotros ahondando en la clase de ciudadanía, sí se interrelaciona y eso no deben olvidarse. Los temas no están inconexos, cada uno de los temas tiene relación. Pero estuvimos tocando principalmente el tema del trabajo, en la consideración propia del convivir, del vivir, cómo nosotros realizamos este tipo de trabajos, cómo los seres humanos trabajan para satisfacer necesidades. Bueno, me parece que está claro la consideración y si no estaba claro, el trabajo es la forma por la cual nosotros satisfacemos necesidades. ¿Y por qué se relaciona el trabajo con el concepto de historia? Con el concepto que vimos al principio, historia e historiografía. ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos? ¿Por qué decíamos que están interrelacionados? ¿Recuerdan tal vez cómo estaban interrelacionados o por qué, de su propia deducción, por qué estarán interrelacionados los dos conceptos? Porque es una relación entre personas a las que les produce un bien o servicio y tienen una satisfacción. Bueno, sí, en cierta parte. ¿Por qué más? Si yo les digo, vamos a hablar sobre el paleolítico, ¿por qué estará relacionado ese hecho histórico, esa parte de la historia, con el trabajo? ¿Por qué será que se relaciona trabajo e historia? ¿O cómo se relaciona? Porque desde la antigüedad empezó el trabajo para sustentarse, para poder vivir y para conseguir alimento. Ya, muy bien. Todas esas consideraciones que han nombrado están relacionadas con la historia. ¿Por qué más? A ver, ¿alguien más? Con el desarrollo de la economía y la democracia. Bueno, ya nos fuimos a un tema mucho más político y filosófico, pero sí el desarrollo de
la política en general de las conformaciones de la sociedad están relacionadas con cómo han trabajado los elementos, la realidad y la sociedad. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, señor Mata, ¿qué más? ¿Cómo se relacionará el trabajo con la Dígame. historia? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo Que tiempo de relacionará la atrás las historia? personas eran esclavizadas. No, no, nada de esclavitud. Ahorita no. Vamos con la historia del trabajo. En general, de forma más amplia. ¿Qué le parece? De forma Las más amplia. personas, que las personas, o sea, trabajan por recibir algo a cambio. Ya, ¿y cómo lo relaciona con la historia? Que ha ido cambiando a través del tiempo radicalmente. Ya. Sí, perfecto. Así, fácil y sencillo. A través del tiempo va cambiando la forma como nosotros vamos adquiriendo esa posibilidad de modificar la naturaleza, de principalmente adquirir los elementos básicos para subsistir. Dependerá mucho de las épocas, es decir, de la historia, para determinar las diferencias en el trabajo. Así de fácil y sencillo. Muy bien. Entonces, para poder comprender dentro de la historia, debemos necesariamente introducir una de las épocas importantes que es nuestro siguiente tema, el Paleolítico. ¿Qué recuerdan del Paleolítico? ¿Qué se acuerdan? ¿Cómo era el trabajo en esa época? ¿Qué hacían? Se desarrolló en la creación de armas con las piedras. Ya, la piedra, el tallar la piedra, la transformación de la piedra. Es decir, que el punto relevante aquí va a ser el estudio de cómo el ser humano trabajó. ¿Trabajó qué? La piedra. Piedra. Eso. Paleolítico viene de una palabra griega que significa paleos, viejo, y lithos, piedra. Entonces es la piedra vieja. Eso significa el trabajo directamente de la piedra, de cómo los antiguos habitantes, los seres humanos, fueron trabajando la piedra. Entonces, no olvidarse de esta etimología que tal vez les pueda ayudar a puntualizar rápidamente qué es el paleolítico. Paleos, viejo, y lithos en griego, ¿qué significa piedra? Es la piedra vieja, la manipulación, el trabajo de la piedra a través de la consideración de la antigüedad. Es principalmente lo que deben haber escuchado ustedes, la edad de piedra. Esta es propiamente la edad de piedra. La época en la que los primeros habitantes fueron trabajando los elementos. Sus orígenes se remontan a la elaboración de las primeras herramientas. ¿Cuál era el objetivo de trabajar la piedra? ¿Por qué trabajar la piedra? ¿Qué creen? ¿Por qué creen ustedes que La creación de armas Para la casa. para cazar. caza, creación de armas, pero principalmente qué les permitía? ¿Qué no podían hacer antes cuando no existía la piedra tallada? ¿Qué era lo más complicado? Cazamos un animal y... Cortar cosas. Exacto. ¿Cómo lo repartimos? ¿Cómo hacemos para entregarlos a cada una de las personas de nuestra conformación, de nuestra tribu? ¿Cómo yo puedo darles a estas personas el alimento que necesitan? Más allá de solo la caza, que es importante, que es una eficiencia que la piedra me da al momento de tallarla, se convierte en una herramienta que me permite diferentes tipos de usos. ¿Cuál es entonces una de las consideraciones que nosotros tendremos en el Paleolítico? Cómo las personas trabajan, el trabajo no solo de la piedra, sino que esta piedra me va, o este trabajo me va generando una conformación dependiendo del avance del tiempo, de la historia. Cómo el ser humano va trabajando, va generando un proceso para principalmente ir generando herramientas. Entonces, la herramienta
es fundamental para los seres humanos. Como les decía, ¿por qué el ser humano trabaja? Porque no tiene garras, no tiene dientes filosos, no tiene cómo extraer de la naturaleza. Tiene que idearse, gracias a su mentalidad, cómo ir generando este tipo de elementos que le hagan más fácil la vida, más sencilla. Y hay 3 etapas del Paleolítico. Lo vamos a visualizar en un video. Si me ayudan parando el video, por favor, Eduardito, ¿está ahí? Poniéndole pausa un ratito. De lo que pudieron observar en el video. Nos denuncia principalmente el Paleolítico hace 3 billones de años. Vamos con la división, que es una división de estudio, es decir, es una forma de comprender mejor la elaboración en cada una de las elaboraciones presentadas dentro de esta época llamada el Paleolítico, la Edad de Piedra. En el Paleolítico inferior, en el Pleistoceno, que sería el inferior y el medio, ¿cuáles son los elementos relevantes que ustedes pudieron sacar de ahí? Existían glaciaciones. Primeras herramientas. Ya las primeras herramientas, ¿qué más? ¿Qué más podemos sacar en el Paleolítico inferior? ¿Qué más? Primeras herramientas rudimentarias. ¿Te pareció el fuego? Bueno, la conformación principal y fundamental que se va, o que va integrándose en general es la aparición del fuego. ¿Qué más? No se olviden esto, de los homínidos. Va conformándose la mayor cantidad de especies de Homo, ¿sí? Principalmente, ¿cuáles estaban en el inferior? ¿Cuál de todos eran los principales? Hablaba del Homo erectus, del Homo habilis. No se olviden estas 2 conformaciones principales. ¿Qué más sobre el Paleolítico inferior? ¿Qué más podemos sacar? Entonces, no olvidarse, antes de que se olvide, el fuego, aparece el fuego como fundamento para principalmente nosotros en el Pleistoceno estamos hablando de lo que se conoce como la era del hielo, ¿sí? Es decir, aquel cambio climático fundamental. ¿Qué más podemos sacar de aquí? ¿Qué más podemos decir sobre el Paleolítico inferior? A ver, de lo que pudieron sacar del video. ¿Qué sería comenzaban las glaciaciones? Ya, como es la parte del Pleistoceno, se van acabando las glaciaciones. Significa que hay un cambio climático fundamental. El cambio que le va a dar el impulso a la especie del Homo a ser, es decir, del hombre, a ser el fundamento y el principio de la realidad. ¿Sí? En cuanto al Pleistoceno, en cuanto al Paleolítico medio. Cultura musteriense. Ya, ¿qué más? Hay un cambio de la visión cultural, hay un cambio de la perspectiva principalmente de que ya estamos hablando en un cambio geológico ya fundamental, es decir, ya se acaba toda la parte de la glaciación y hay un impulso directamente de un grupo humano especialmente. Ahí habló sobre todo de la especie del Homo de Neandertal. ¿Cuál es el fundamento del Homo de Neandertal o Neanderthalensis? Su capacidad craneal. No se olviden, ¿cómo diferenciamos a los diferentes tipos de especies de homínidos que había en la época? Principalmente por su capacidad craneal. ¿Qué más pudieron observar del medio, del Paleolítico medio? Que comenzaron los cultos. ¿Comenzaron los qué, perdón? Cultos. O sea, cuando
alguna persona moría, la enterraban y así. Ya, comienza un elemento fundamental, a dar sentido a la realidad, a dar sentido a todo lo que sucede. En la época del Paleolítico Inferior, lo importante es la supervivencia. Obviamente, de aquí para adelante, evidentemente es la supervivencia, pero se le da sentido a eso. Alguien muere, le damos el sentido, ¿sí? Comienza por su misma capacidad craneal, por su misma consideración, que la capacidad craneal es de 1500 centímetros cúbicos del hombre de Neandertal, comienza a mirar las cosas de una manera diferente, ¿sí? ¿Qué más podemos decir sobre el Paleolítico Medio? ¿Qué más recordamos? Las piedras son mucho más detalladas. Ya, se diversifican las piedras. Primero se las detalla, como ustedes pudieron ver en el video. Ya no es la rústica piedra simplemente tallada, sino que además se diversifica. ¿Qué significa eso? Que cada una de las herramientas tiene un sentido. Si nosotros, por ejemplo, abrimos las herramientas y, qué sé yo, queremos sacar un tornillo, ¿sí? No lo vamos a hacer con un martillo. Pero ¿de dónde nace eso? Nace desde la conformación del Paleolítico Medio en ir diversificando cada una de las herramientas. ¿Para qué sirve cada cosa? ¿Qué más podemos nosotros sacar de aquí? Otra consideración importante del Paleolítico Medio es que nace la idea del hogar. Entendido principalmente como el sitio destinado a encender fuego, donde los seres humanos se van a juntar. ¿Sí? Claro con eso. ¿Por qué es importante esto? Porque acuérdense, en el Paleolítico Inferior, dentro de su misma conformación del problema climático que se va generando, los seres humanos se mueven mucho más. Aparece el fuego, pero no podemos generar ese fuego en el mismo sitio. No se olviden, hay tantas representaciones de la consideración de la época glaciar como ustedes películas han de haber visto. Entonces, la consideración detrás de generar este proceso propio del hogar es la consideración del lugar donde yo voy a hacer fuego. Y el momento que se va generando este proceso del hacer fuego, la mentalidad cambia. No es sin más el criterio de generar un solo sitio donde las personas se van a reunir que va a cambiar la cosmovisión, la forma de mirar el mundo de esos primeros homínidos, ¿sí? Es fundamental comprender esto, porque cambia toda la perspectiva. El momento que las herramientas se diversifican, es decir, que cada herramienta sirve para cada cosa, la una para cazar, la otra para abrir al animal, la otra para qué sé yo. Es decir, una serie de herramientas. El fuego ya no es solo la creación del mismo, sino que se le pone en un lugar. Y ese lugar donde está especialmente destinado para que sea o se genere el fuego, va a reunir personas. Y esas personas van a tener una visión diferente del mundo. Comenzaron a surgir primitivas manifestaciones religiosas y artísticas, como ustedes vieron, y ya lo dijeron. La primera manifestación religiosa, el sentido propio de los muertos. El enterrar a los muertos es una consideración de un avance de la capacidad mental del cerebro. Y posteriormente también la consideración del sentido artístico. Como se dedicaban poco tiempo a la caza, que les permitía la subsistencia, entonces el resto del tiempo tenían para diferentes cosas. Y como tienen tiempo para pensar, el pensamiento es el que va generando el avance del cerebro. Mientras más el ser humano tiene tiempo para comenzar a cuestionarse sobre la realidad, más avanza el cerebro. Y vamos con la parte del Paleolítico Superior. ¿Qué podemos sacar de este Paleolítico Superior? ¿Qué elementos obtienen del Paleolítico Superior? A ver. Comienzan a cazar animales más grandes como los mamuts. Ya, comienzan a cazar animales mucho más grandes, que en parte les eran mucho más lentos, pero las herramientas les permiten eso.
Es decir, que el trabajo, la posibilidad de entender la realidad, la posibilidad de mirar el mundo diferente, comienza a darles la posibilidad de ir tanto diversificando las herramientas como comprendiendo que hay elementos de los cuales yo puedo obtener de una forma mucho más sencilla, mucho más rápida. ¿Qué más? Esta época es principalmente la del Homo sapiens. Nosotros, ¿sí? Comienza a generarse una mayor capacidad mental por la posibilidad tanto del alimento como la posibilidad de pensamiento. 1350 centímetros cúbicos de capacidad craneal. Lo que nosotros tenemos diferentes a los otros animales es nuestro cerebro. ¿Y qué deberíamos potenciar como lo hicieron los primeros homínidos? Nuestro cerebro. Parte de lo que estamos aquí generando conocimiento es para ir expandiendo nuestra forma de entender el mundo. Y la forma de entender el mundo es la única que le permitió a los primeros homínidos cambiar las condiciones de su realidad y sobrevivir. ¿Qué más pudieron ver dentro del Paleolítico Superior? Se dieron cuenta que entre más golpeaban la piedra, más iba perfeccionando y obtenían más filo. Entonces, generaron ya un proceso avanzado, un desarrollo avanzado de el trabajo sobre la piedra. ¿Qué determina las épocas? Si ustedes se dan cuenta, ¿por qué hablamos de Paleolítico? Inferior, medio y superior. Solo por la forma en la cual se trabajó la piedra. ¿Y por qué está relacionado con la aparición de diferentes homínidos? Porque mientras más capacidad craneal comienzan a tener los homínidos y a diversificar las herramientas, mayormente van a ir puliendo la piedra y van a ir perfeccionando este tipo de elementos hasta llegar a la perfección de elementos que ya no solo sean para la casa, sino también para que sean para consideraciones de manifestaciones culturales. La cultura comienza a generarse a partir de la consideración particular de generar elementos que tienen un significado diferente. Los homínidos en la época del Paleolítico inferior y medio tenían la piedra y sabían para qué les servían las herramientas, para cazar, para diversificar el alimento para sus diferentes habitantes. Pero en el Paleolítico superior y a partir de aquí y la conformación de lo que será el Neolítico, el ser humano cambia de perspectiva y ya no le da solo el sentido para el cual fue hecho, le da un sentido superior. Eso es cultura. Y la consideración a partir de este tema ya no será solo el trabajo, sino cómo ese trabajo va generando cultura. Es decir, le doy significado a cada una de las cosas que hago y ese significado genera un sentido de vida, cultura. Y eso va marcando la historia. El principio de la historia, entonces, es la manipulación de las piedras. Cómo me permitieron esas herramientas generar un proceso más eficiente de obtener el alimento y se va generando el proceso hasta llegar a un proceso de sentido. Y el momento que el ser humano le da sentido a las cosas, el Homo sapiens le da sentido a las cosas, crea la cultura. Y al final de todo esto, para cerrar la clase, relacionamos tres conceptos. Historia, que ya sabemos cómo se relaciona con trabajo, pero el momento que yo le doy sentido a ese trabajo, se genera la cultura. Y cuando las civilizaciones han generado cultura, han ido pasando en el tiempo, han ido generando historia. Tres conceptos fundamentales. El momento que los homínidos trabajan la piedra, están generando una parte de la historia. Esa piedra se va diversificando, se va haciendo mucho más eficiente, mucho más pulida y le comienzan a dar sentido. Es decir, no es solo la piedra como tal, sino que es una representación tal vez de algún dios, de alguna creencia y le damos sentido. Al momento que le damos sentido es cultura. Y esto
siempre la historia ha ido investigando cómo se ha ido generando cultura a través del tiempo, es decir, dar sentido al trabajo. Con eso terminamos, chicos. No se olviden, hacer una perspectiva general de lo que hemos visto en clase y comenzamos la siguiente clase desde este resumen. Gracias.